La hemos visto reír, llorar, caer, levantarse, desaparecer, y volver más fuerte que nunca. Belén Esteban ha sido la mujer más querida y más criticada de la televisión española. Pasó de ser una joven anónima a convertirse en la princesa del pueblo. Pero hoy, vive uno de sus momentos más inciertos, sin programas fijos, sin el respaldo de una gran cadena, y enfrentada incluso con antiguos compañeros. ¿Qué ha pasado realmente con Belén Esteban? Para entenderlo, hay que volver al principio. Todo comenzó a finales de los años 90. Belén era una joven sencilla de San Blas, y conoció a Jesulín de Ubrique, uno de los toreros más famosos del momento. El flechazo fue inmediato, y muy pronto, su vida cambió por completo. Se quedó embarazada de Andrea, y aunque al principio parecía un cuento de hadas, la historia se torció muy rápido. Andrea Janeiro nació en 1999, y con su nacimiento, también comenzó el drama público. Jesulín, que al principio se mostraba ilusionado, se fue desentendiendo. Belén, dolida, empezó a aparecer en programas. Y ahí nació el personaje, una madre coraje, una mujer sola que luchaba por su hija, y una audiencia que conectó al instante con ella. Belén fue a programas como Tómbola, Salsa Rosa, ¿Dónde estás corazón? Y cada vez que hablaba, subía la audiencia. No era periodista, no era actriz, no era presentadora, era simplemente Belén Esteban, auténtica, cruda, y real. El pueblo la hizo suya. Durante años, Belén contó todo lo que vivió, la falta de atención, los desplantes, los silencios, y convirtió su historia con Jesulín en una batalla mediática. Cada exclusiva era una bomba, cada entrevista, un titular, y aunque muchos la criticaban, otros la defendían con uñas y dientes. Así empezó a construirse su imagen, víctima, luchadora, superviviente. En 2008, Belén se casó con Fran Álvarez, camarero madrileño. La historia fue muy mediática, pero también muy tóxica. Problemas con las adicciones, discusiones, celos. Belén llegó a tocar fondo en esa etapa, y aunque intentaron arreglarlo varias veces, la relación no funcionó. El divorcio fue inevitable, y en 2020, Fran falleció. Belén quedó devastada. Años después, estalló la mayor traición de su vida profesional. Su representante y mano derecha, Toño Sanchís, fue acusado por Belén de haberle robado grandes cantidades de dinero. La demanda fue pública. Los enfrentamientos fueron constantes. Y el juicio, fue histórico. Belén ganó. Pero esa herida no cerró fácilmente. Para ella, fue una traición que aún hoy la persigue. Y cuando nadie lo esperaba, llegó él. Miguel Marcos, un conductor de ambulancia, completamente ajeno al mundo del corazón. Discreto, sereno, protector. Miguel le devolvió la paz. Y Belén, por primera vez en mucho tiempo, se dejó cuidar. Se casaron en 2019, y desde entonces, él ha sido su mayor apoyo, incluso en los peores momentos. Belén encontró su trono en Sálvame. Ahí se sentía fuerte, escuchada, importante. Formó parte del alma del programa. Y su silla, al lado de Jorge Javier, se convirtió en la más vista de la televisión. Pero Sálvame también trajo conflictos, y muchos. Belén tuvo roces con muchos compañeros, Kiko Matamoros, con quien mantuvo constantes batallas, Terelu Campos, con quien siempre tuvo una tensión larvada, Anabel Pantoja, con quien pasó de la amistad a la distancia, y hasta Jorge Javier Vázquez, quien un día dijo abiertamente, yo ya no la entiendo. Belén no se callaba, y esa autenticidad, a veces pasaba factura. En 2023, Telecinco anunció el fin de Sálvame, una bomba, una era que llegaba a su fin, y con ella, también caía Belén Esteban. Desde entonces, su presencia en televisión se ha diluido. Colabora en Ni que fuéramos SHHH, pero ya no tiene el mismo foco. El futuro, es incierto. Así ha sido la vida de Belén Esteban. Un camino lleno de luces y sombras, de éxitos rotundos y caídas dolorosas. Pero esto no ha terminado. En la segunda parte te contaremos qué opina hoy Belén de Jesulín y María José, cómo es realmente su vida lejos de los focos y qué futuro le espera a la que un día fue la reina absoluta del pueblo. Suscríbete a Exponiendo Famosos, porque lo que viene ahora es lo más íntimo y sorprendente. Después de años de gloria en televisión, de haber conquistado a toda una generación con su espontaneidad, sus lágrimas y sus batallas,
Belén Esteban ya no ocupa el centro del plató. Sálvame ha terminado. Telecinco le ha cerrado la puerta. Y muchos se preguntan, ¿sigue siendo Belén Esteban la reina del pueblo? Hoy, te contamos la verdad de su presente, y lo que puede ser el capítulo más difícil de su historia. En mayo de 2023, el fin de Sálvame no solo fue el final de un programa, fue el final de una era. Belén lo vivió como una traición. Lloró en los pasillos. Se despidió con el corazón encogido. Ese plató era su refugio, su casa, su escudo. Y de pronto, desapareció. Meses después, parte del equipo de Sálvame se reunió para crear Ni que fuéramos SHHH, un formato más libre, emitido por plataformas digitales. Belén se sumó al proyecto, pero, no era lo mismo, sin el respaldo de Telecinco, sin la gran audiencia, sin la polémica diaria. Su voz ya no sonaba igual de fuerte. Sigue colaborando, sí, pero en un segundo plano. Ya no marca la agenda mediática como antes. Desde la caída de Sálvame, Telecinco no ha vuelto a contar con ella, ni como colaboradora, ni como entrevistada, ni siquiera como invitada. Belén ha pasado de ser una figura esencial en la cadena a convertirse en una gran ausente. Está vetada, molesta, ha perdido su trono, pero Belén, lejos de rendirse, ha intentado reinventarse, y lo ha hecho como empresaria, con su propia marca de gazpacho y salmorejo, un proyecto al que ha puesto toda su ilusión, con su cara en el etiquetado, con campañas promocionales, con presencia en supermercados. Pero, ¿funciona realmente? Lo cierto es que no ha conseguido el impacto esperado. Las ventas son modestas, y muchos critican el precio. Belén sigue insistiendo, pero el éxito televisivo no siempre se traduce en ventas. A nivel personal, su refugio sigue siendo Miguel Marcos. Discreto, leal, estable. Miguel ha sido su bastón en las caídas, y también quien la ha animado a alejarse de los focos. Se muestran poco, pero siguen juntos, más unidos que nunca, y es, según Belén, su mayor triunfo. A pesar de su bajo perfil, Belén no ha desaparecido del todo. En redes sociales y algunos medios, ha lanzado indirectas a antiguos compañeros. A Terelu, por no defenderla en ciertos momentos. A Jorge Javier, por olvidarla tras el final del programa. A María José Campanario, con quien sigue sin reconciliación. Y a Jesulín, aunque cada vez con menos energía. La guerrera sigue dentro, pero más silenciosa, más observadora, más agotada. Esa es la gran pregunta. Hoy, sin televisión en abierto, sin presencia constante, sin foco mediático. ¿Puede seguir siendo Belén Esteban la reina del pueblo? Para muchos, sí, porque su legado está ahí, porque fue la voz de millones, porque se ganó el cariño del público desde la verdad. Para otros, ya no representa a nadie, porque el mundo ha cambiado, y ella no ha sabido adaptarse. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿crees que Belén Esteban ha perdido su trono, o piensas que podría volver y recuperar su sitio? Déjamelo en los comentarios, porque lo que está claro es que esta historia, todavía no ha terminado.